Vamos a continuar con la serie La madurez de Jesús. En el capítulo anterior, el hermano Daniel nos hablaba de la madurez y el tiempo, que están estrechamente relacionados. ¿Y cómo lo podemos ver? A través siempre de nuestro ejemplo principal y maravilloso de Jesús, de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque veíamos cómo el Señor administraba bien el tiempo. Y eso denotaba madurez, porque el que es maduro puede aprovechar bien el tiempo. El Señor no perdía ni un instante, siempre estaba haciendo algo. O estaba orando, estaba ministrando, estaba enseñando, estaba predicando, estaba sanando, libertando. Siempre estaba haciendo algo, siempre estaba ocupado. Estaba aprovechando bien el tiempo y administrando el tiempo que él tenía aquí en la tierra. Vamos a continuar con este capítulo en Juan 8 del 1 al 11 y vamos a ver lo que el Señor nos preparó para este día. Dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa y maravillosa es la palabra de Dios, que nos confronta, que nos edifica, que nos establece, que nos enseña, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra que el Señor ministró en mi corazón. Es acerca de la apariencia y la esencia. ¿Y cómo podemos ver la apariencia y la esencia en este capítulo? Podemos ver la apariencia en los escribas y los fariseos, estos grupos religiosos que eran muy conocedores de la ley, sabían de pe a pa, como se le dice, la ley, la conocían muy bien. ¿Y por qué digo apariencia? Porque ellos decían que de acuerdo a la ley de Moisés, eso quiere decir que ellos sabían muy bien la ley y qué era lo que no se tenía que hacer y lo que sí tenía que hacer. Y ellos constantemente a lo largo de todos los relatos hablan acerca de eso. Y dicen: esto se tiene que hacer, esto habla la ley de Moisés, esto se debe hacer, esta es la estructura, este es el protocolo. Y siempre estaban aparentando conocer la ley del Señor. Luego vemos que ellos estaban aparentando santidad, o sea que nosotros somos muy santos, entonces como nosotros somos muy santos, somos muy piadosos, somos muy meticulosos con la palabra de Dios, traemos a esta mujer que es impura, que es injusta y que es pecadora, no como nosotros. Entonces podemos ver esta apariencia de santidad y también la apariencia de justicia. Y eso denota inmadurez, porque la apariencia es inmadurez, pero la esencia refleja la madurez. ¿Y cómo podemos ver la esencia de Cristo en esta historia? Primero, que la verdad desbarata todas las mentiras. La verdad de Cristo, la verdad que el Señor le entregó, desbarató toda la apariencia que ellos tenían. Porque le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, eso quiere decir santidad. Y ahí la santidad que ellos procuraban decir o aparentaban ser, no la tenían. Después el Señor le dice: sea el primero en arrojar la piedra. El que sea santo puede ser justo. O sea, si ellos tenían santidad y la santidad ya estaba tachada, ya no la tenían, era aparente santidad, ahora fue otro tache a la justicia. Tampoco ellos eran justos. Y tampoco cuando ellos dijeron que trajeron a esta mujer porque dice la ley de Moisés que había que apedrearla.
La ley de Moisés lo que decía es que tenían que apedrearla, pero era el hombre y la mujer. Decían que tanto el hombre como la mujer merecían la muerte. Eso es lo que decía la ley. Entonces ni siquiera manipularon la ley para su conveniencia. Entonces podemos ver que esa verdad del Señor, la esencia de la verdad de Cristo, desbarató todas las mentiras que podían tener en su vida. Y también podemos ver la esencia de Cristo con la mujer, porque en la mujer la esencia de Cristo fue amor, fue perdón, fue misericordia, fue bondad, compasión. Todas esas cosas el Señor mostró en ese momento a la mujer. Y podemos ver también el efecto que produce en esta mujer la esencia de Cristo, porque esta mujer conoció más de la esencia de Cristo que todos aquellos fariseos en toda su vida. Esa mujer conoció al Señor mismo, experimentó de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su gracia, de su verdad, de todas esas cosas. Y por eso ella después le dice, ninguno Señor. ¿Por qué? Porque ella pudo experimentar esa esencia de Cristo en su vida. Cuando le dice Señor, cuando nosotros decimos Señor, es porque tú tienes el control de todo. O sea, podemos ver que ella experimentó la misericordia, experimentó la gracia, experimentó el perdón, experimentó ser valorada, dignificada. Porque cuando a ella la trajeron así como que fueron trapos, se la tiraron ahí. Pero el Señor se arrodilló ahí junto a ella y después se quedó junto a ella. Y eso el Señor mostraba su esencia, que fue mucho, mucho más importante que la apariencia de los fariseos. Entonces lo que el Señor nos habla en el día de hoy acerca de la madurez y de la esencia que van muy relacionadas. ¿Por qué? Porque si yo soy maduro, yo voy a reflejar una esencia. El que es maduro va a reflejar la esencia de Cristo, la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que está llena su vida. Cuando nosotros nos llenamos de la esencia de Cristo, eso es lo que vamos a manifestar. Cuando nosotros ya somos maduros, vamos a poder ser y no parecer. Antes podíamos parecer ser misericordiosos, parecer ser pacificadores, parecer ser benevolentes, parecer ser cristianos, pero ahora somos hijos de Dios, somos misericordiosos, somos perdonadores, demostramos el amor. ¿Por qué? Porque cuando aquellos que alcanzan madurez van a poder demostrar todas estas cosas. ¿Y cómo podemos ver otro ejemplo acerca de la esencia de Cristo y la apariencia desbaratada nuevamente? Es cuando el Señor nos habla en la cruz. Está en la cruz y su apariencia está devastada. Su apariencia está totalmente derrotada, está lastimado, está dañado, pero su esencia triunfó en la cruz. Y la esencia de Cristo es lo que dio la victoria y triunfó y exhibió a todas las potestades de los principados, como lo dice en Colosenses. Habla acerca de eso, que exhibió a todas las potestades y las principadas y triunfó en esa cruz con la esencia. Porque su apariencia estaba devastada, pero la esencia, cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en esa cruz, aún en ese momento de tan difícil, de tanta adversidad, de tanta persecución, mostró amor, mostró misericordia y mostró perdón. Entonces, aún en ese momento difícil, él mostró su esencia. Entonces, cuando nosotros alcanzamos la madurez, vamos a poder demostrar esa esencia en nuestras vidas. La esencia de Cristo en nuestra vida. Que el Señor Jesús les bendiga mucho con esta palabra, así como el Señor me bendijo a mí en el día de hoy.